Los saludo a todos los que nos visitan en Simposio y en esta ocasión vamos a intentar sumergirnos poco a poco en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino a través de una de sus obras maestras, que es la Summa contra Gentiles. La Summa contra Gentiles es una obra voluminosa, enorme, quizá menos conocida que la Summa Teológica. Este es el texto de la Summa contra Gentiles traducido al español, como verán ustedes, con una letra bastante pequeña y prácticamente sin comentarios a pie de página. Es decir, estamos hablando de un monumento escrito por Santo Tomás de Aquino que se llevó varios años en la redacción de esta obra. Esta obra es muy importante desde el punto de vista filosófico más que teológico, aunque evidentemente tiene importancia para ambas disciplinas. Pero la Summa Teológica, como su nombre lo indica, tiene un carácter eminentemente teológico, en donde de ninguna manera se ponen en duda ni la existencia de Dios ni los principales dogmas de la fe católica. Y lo que se pretende en la Summa Teológica es explicar, dar los fundamentos racionales y de revelación suficientes como para esclarecer esos misterios de fe. La Summa contra Gentiles, por el contrario, y como su nombre lo indica, es una obra que está dirigida a los no cristianos, a los no creyentes. Es decir, es una obra que va a recurrir fundamentalmente a los argumentos de razón. Y en este sentido es que reviste una mayor importancia y un mayor interés para la filosofía. Siendo como es una obra tan extensa, nos podría llevar literalmente varios años el estudio de esta obra. Lamentablemente, el estudio de Santo Tomás de Aquino se ha ido reduciendo cada vez a expresiones mínimas, incluyendo en los seminarios y en las universidades que pretenden ser católicas, y queda abandonado en algún rincón del recuerdo, simplemente como un referente de un filósofo de la Edad Media. No, Santo Tomás de Aquino sigue teniendo gran vigencia. Si tienen vigencia Platón o Aristóteles, tienen vigencia los demás pensadores que han llegado después de ellos. Y precisamente por tratarse de una disciplina filosófica, su conocimiento tiene una pretensión de veracidad y de universalidad que siempre nos va a invitar a la reflexión bajo estos presupuestos propios de la filosofía para los problemas actuales, que siempre serán actuales en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Postmoderna. Es por eso que sí es importante volver a echar un vistazo al menos sobre las obras de estos filósofos escolásticos, particularmente Santo Tomás de Aquino. No vamos entonces a poder adentrarnos como quisiéramos en el pensamiento de Santo Tomás, ni siquiera en esta obra, pero vamos a aprovechar la estructura misma que le da él a su obra, en la que en el libro primero, los primeros capítulos del libro primero, prácticamente nos dejan en claro cuál es la intención, el método, el problema y la finalidad hacia donde se dirige. Es decir, nos va a explicar el qué de esta obra, el cómo la está formulando, el por qué surgió la necesidad de escribir esto y para qué se está escribiendo. Entonces, lo que los invito a hacer en estos minutos que vamos a dedicar a una aproximación muy somera, muy por encimita de la Summa contra Gentiles, les propongo en primer lugar entonces ir revisando esto en los primeros capítulos, pero los invito a que ustedes mismos
si es posible, se acerquen a la obra, y si no, cuando menos, pues a toda esta gran cantidad de escritos que ya abundan en torno a las obras de Santo Tomás, concretamente a la Suma contra Gentiles, que se han escrito a lo largo de los siglos, porque evidentemente, conforme va pasando el tiempo, Santo Tomás vuelve a ser estudiado, vuelve a ser comentado, y esto nos va iluminando mucho. Me viene ahorita a la mente una obra de Copleston. Copleston es este gran estudioso de la filosofía que nos ha dejado una historia de la filosofía completísima. Y Copleston tiene por ahí alguna obra que se llama El pensamiento de Santo Tomás de Aquino, bastante recomendable. Evidentemente no es un tomo de este tamaño, pero tampoco es un panfleto que se lea en 2 minutos, ¿verdad? Parte de la crisis de la filosofía, pues es que estamos ya en una era donde llama más la atención un meme que de un solo vistazo agota toda su información y recibe cientos de likes y se comparte cientos de veces, y no las obras serias del pensamiento. Las problemáticas que estamos viviendo en el mundo actual no se resuelven con memes, solamente se podrían resolver con estudio. Pero bueno, vamos a ver entonces, porque esto también nos lo va a decir ahorita Santo Tomás en esta parte introductoria. El capítulo primero del libro primero se intitula El oficio del sabio y trae como epígrafe una cita del libro de los Proverbios, del capítulo 8, versículo 7, en donde leemos: Mi boca meditará la verdad y mis labios detestarán la impiedad. En donde ya queda claro que el asunto del estudio de la sabiduría, es decir, de la sofía, el amor a la sabiduría, la filosofía, no va a ser una tarea solamente de erudición o de un cierto placer intelectual, sino que lleva comprometido el uso de la palabra para meditar en la verdad y para detestar, rechazar el error. Y esto ya ilumina un poco lo que va a ser este primer capítulo. Dice: comúnmente suelen llamarse sabios, y piensa el filósofo, cuando Santo Tomás nos hable de el filósofo, está hablando concretamente de Aristóteles. Para él, Aristóteles es el filósofo. Comúnmente suelen llamarse sabios, y piensa el filósofo que es correcto seguir esta costumbre a quienes saben ordenar directamente las cosas y gobernarlas bien. Primera idea ya de entrada, las primeras 3 líneas, y ya nos traen algo de reflexión. ¿A quién se ha de llamar sabio? A quien sabe ordenar las cosas y gobernarlas bien. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere obviamente, en primer lugar, a las cosas más importantes, como son la filosofía, el conocimiento de Dios, la ética, la política, las cosas que tienen que ver con la vida del hombre. Pero se refiere de manera mucho más universal a cualquier cosa. Pongamos un ejemplo. Hay un martillo, tengo un martillo. Este martillo está ordenado, está pensado para un uso en particular, que será clavar un clavo. Entonces, será sabio el que ordene el martillo al clavo, es decir, que utilice el martillo para clavar un clavo. Y entonces le estamos dando el orden debido a ese martillo. Y gobernarlo bien. Claro, porque si es la primera vez que tuvo un martillo, se lo doy a un niño,
pues quizás sí quiera clavar el clavo, pero acabe dándose en el dedo o rompiendo aquello que pretende clavar o dándose un golpe en la frente o lanzándolo porque no tuvo la suficiente fuerza para sujetarlo, es decir, no lo va a poder gobernar bien. Entonces, sabio es el que sabe ordenar las cosas para su uso y gobernarlas. Tenemos 4 ideas aquí de estas dos que acabo de decir. ¿Por qué 4? Porque las cosas están ahí, pero yo puedo ordenarlas o desordenarlas. Puedo gobernarlas o dejarme gobernar por ellas, y de ahí entonces las combinaciones. Las sé ordenar, pero no las sé gobernar. Las sé gobernar, pero no las sé ordenar. Sé ordenarla, sé gobernarla, no sé ordenarla ni sé gobernarla. Y esto es precisamente lo que va a distinguir al sabio de todas las demás personas. Hay personas, por ejemplo, que saben ordenar muy bien las cosas para su fin. Y saben que, por ejemplo, pues una ciencia positiva, voy a decir la mineralogía, pues no se ordena para el gobierno de un estado. Y sabe que la política pues no se ordena a la preparación de un platillo. Tiene muy claro el orden de las cosas, pero no sabe gobernarlas. Y queda entonces gobernado por las cosas. En este caso, queda gobernado por las diferentes ideologías políticas, o queda gobernado por los errores que se cometen en la cocina y puede estar enfermándose del estómago o en fin. Hay personas que no saben, y esto es muy peligroso, que no saben el orden de las cosas, pero saben dominarlas, saben gobernarlas. Y esto es peligrosísimo porque entonces quieren tener cierto dominio gobernando esas cosas, pero mal. Vuelvo al caso del martillo. Yo no ordeno bien el uso del martillo, pero lo gobierno bien, y con ello puedo convertir el martillo en una verdadera arma, y con eso someter a una persona, amenazarla y en un momento dado golpearla, someterla o hasta matarla. Estoy gobernándolo, pero en total desorden. Soy un maestro en el uso del martillo, pero en total desorden. Hay quienes no saben ni lo uno ni lo otro. Y que bueno, en muchos casos quizá esa ignorancia sea mejor porque pues no se corre mayor riesgo porque ni siquiera van a saber para qué está ahí. Ahorita recordé nada más como referencia por ahí. Hay pues no sé si es película, documental, reportaje, pero muy interesante, no recuerdo ahorita el nombre. Algo así como los dioses deben de estar locos o los dioses se equivocaron, algo así. Sobre una tribu aborigen, no sé si en África, en Australia, se encuentra una botella de Coca-Cola vacía y pues ahí empieza todo el asunto, porque no saben ordenarla, no saben para qué está ahí, el orden que tiene. Y al principio no saben manipularla bien. Y a veces la usan para martillar, para moler las semillas, para hacer música soplándole, etc. Es preciso, sigo leyendo a Santo Tomás, es preciso que quienes ordenan una cosa a determinado fin han de tomar la norma de orden y gobierno del mismo fin. ¿Cómo voy a saber para qué está ordenada y cómo se gobierna esa realidad? Conociendo su fin. Y ahí volvemos a la teoría de las causas en Aristóteles. Tengo que preguntarme, ¿para qué es este martillo? ¿Para qué es la cocina? ¿Para qué es la política? Entonces la puedo ordenar, y ya una vez ordenada puedo yo empezar a adquirir
la destreza fundamental para aprender a gobernarla. Ahora, hay fines próximos y un fin último. Obviamente no vamos a leer la obra completa, estoy saltándome muchos párrafos, pero para ir recorriendo esto. Dice, y el fin último de cualquier cosa es aquel que pretendió su primer autor o motor. El primer autor y motor del universo es el intelecto puro, como más adelante se expondrá. ¿Quién me puede decir para qué? Pues para qué existe el martillo. Pues el que creó el martillo. Él es el que realmente me puede decir para qué existe ese martillo. ¿Quién les puede decir a estos aborígenes para qué existe esa botella de Coca-Cola? Pues los fabricantes de la botella de Coca-Cola. Entonces, en el conocimiento de la causa eficiente, es decir, en el conocimiento de la causa originante, la causa que dio origen a tal cosa, con eso puedo conocer el fin de esa cosa. Quiero saber entonces para qué sirve un objeto, voy con quien fabricó o produjo el objeto y le pregunto, oye, ¿para qué es esto? Pero si son cosas que no fueron producidas por el hombre, ahí es donde va a venir el problema, y para eso está la filosofía. ¿Para qué existen los minerales? ¿Para qué existe el mar? ¿Para qué existe el sol? Porque el sol no está ahí para broncearme. Si me excedo me puede dar cáncer en la piel. ¿Para qué está ahí el sol? El sol, el mar no está ahí para ser el gran excusado del mundo, porque finalmente eso es. Todos los desagües van a dar al mar. Para eso es el mar. Tengo que preguntarme y entonces buscar a quien fabricó el mar, a quien fabricó el sol, es decir, a quien lo creó, y desde el conocimiento del creador entender el fin para el cual creó esto. Esa es entonces pues el oficio o la tarea del sabio. Capítulo 2 del libro 1 de la Suma contra Gentiles. ¿Cuál es la intención del autor de esta obra? Ok, nos acaba de decir que hay que preguntarle al autor de las cosas cuál es la finalidad. Entonces dice, bueno, yo te estoy presentando una obra. Antes de que sigas leyendo, vamos a ordenar la obra, pues para que se ordene al fin para el que el autor la hizo. Y en este caso el autor, dirá Santo Tomás, soy yo. Entonces te voy a explicar, dice Santo Tomás, cuál es la intención del autor de esta obra. Y bueno, en realidad va a tener 4 intenciones fundamentales. Dice, entre todos los estudios de los hombres, el de la sabiduría es el más perfecto, sublime, útil y alegre. A los filósofos a veces nos consideran los seres más aburridos del mundo. Por eso yo creo que muchos nos quedamos solteros, porque cuando viene la conversación con la chica o con el chico, oye, ¿y tú qué haces? Estudio filosofía, soy maestro de filosofía. Ay, tanto gusto. Ay, hola, ¿cómo estás? Y ahí quedó todo. Aburrido el filósofo. Dice Santo Tomás, no, el estudio de la sabiduría, es decir, de la sofía, el amor a la sabiduría, a la filosofía, es el más perfecto, sublime, útil y alegre. Es el más perfecto, ¿por qué?
porque en cuanto el hombre se entrega al estudio de la sabiduría, de algún modo participa ya de la bienaventuranza. Por eso, dice el sabio, dichoso el hombre que medita la sabiduría. Esta obra, entonces, tiene la intención de llevarnos a meditar en la sabiduría. Si meditamos en la sabiduría, vamos a empezar a adquirir un grado de perfección que no teníamos antes. El filósofo, cuando hace verdadera filosofía, cuando lo que ama es la sabiduría, y la sabiduría más elevada, no una sabiduría particular, está alcanzando una perfección mucho mayor. Segundo, es el más sublime porque el mismo estudio aproxima al hombre a la semejanza con Dios, quien hizo todas las cosas con sabiduría. Entonces nos estamos aproximando a la semejanza con Dios. ¡Pum! Alerta, alerta amarilla, dirán algunos. ¡Ey, pero si Dios no existe! Ok, vamos a conceder por el momento que Dios no existe. De cualquier modo, es sublime el estudio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la semejanza es la causa de la perfección. Si yo me empiezo a asemejar cada vez más a la causa del hombre, me estoy acercando a la perfección del hombre. No le llamemos Dios, llamémosle causa. La causa de todas las cosas. Yo me estoy empezando a preocupar en la filosofía por la causa de todas las cosas. Entonces es sublime este estudio porque me aproxima a la semejanza de la causa. Pero dice además, la semejanza es causa de amor. A veces, esto sería un tema muy largo ahorita, pero lo voy a tratar de sintetizar mucho. A veces de pronto nos atrae alguna persona, alguna cosa, algún animalito. Esta primera atracción nos puede llevar a exclamar de una manera demasiado espontánea, pero demasiado desatinada: ¡ay, lo amo! ¡Ay, la amo! Y una chica bonita: ¡ay, la amo! La chica de un vestido en el aparador: lo amo. El niño ve un perrito: ¡ay, lo amo! Decimos con una facilidad eso de lo amo. No es que esté mal, mal está la comprensión. Es decir, lo quiero. ¿Por qué? Porque hay una primera atracción que es de eros, es una atracción erótica. Hay algo en aquello o en aquella persona o en aquella disciplina o en aquel alimento que nos atrae. Y entonces lo correcto, en español somos más atinados, afortunadamente, y decimos lo quiero. Quiero ese gatito, quiero ese perrito, quiero ese vestido, quiero esos zapatos, quiero esa muchacha. Cuando nos aproximamos, vamos a ver que quizá ya no hay tanta posibilidad. ¿Por qué? Porque hay grandes desemejanzas, es decir, diferencias. Y el vestido o el zapato del aparador no se asemeja a la forma de mi cuerpo o al tamaño de mi pie. Y entonces, pues la pobre chica se va a dar cuenta de que no hay semejanza entre el corte del vestido y el corte de su cuerpo. Puede ser que le quede muy grande, puede ser que le quede muy chico, puede ser que le quede muy largo, etc. Pero no se asemejan. Cuando la semejanza empieza a ser mayor, hay una causa de amor. ¿Por qué? Porque va a decir: wow, me queda perfecto. Oye, esta chica no solo es bellísima, me entiende.
y la entiendo y nos entendemos perfecto. Nuestro espíritu se asemeja tanto que creo que sí la amo. Sigo leyendo. Y dice el sabio que la sabiduría es para el hombre un tesoro infinito, y quien lo aprovechare se hace participante de la amistad divina. El que empieza a acercarse a la sabiduría empieza a acercarse a un tesoro, pero requiere irse asemejando de tal manera a esa sabiduría que finalmente se va a asemejar a la causa de esa sabiduría, que en este caso será Dios. Tercero, es útil. ¿Por qué es útil la sabiduría? Lo dice, porque la sabiduría nos conduce a la inmortalidad. Si estamos ahorita estudiando a Santo Tomás de Aquino, si estamos hablando de Aristóteles o de Platón, ¿acaso no los estamos trayendo de nuevo a la vida? ¿Acaso no se han convertido en autores inmortales? Son los inmortales de la filosofía. Aristóteles vive, Platón vive, Santo Tomás vive. Yo no sé, habrá que revisar los diccionarios de filosofía, Abañano, Ferrater Mora, etc. No tengo idea de cuántos filósofos están reseñados en esos diccionarios de filosofía. Pero finalmente la lista termina. 1,000, 2,000, 5,000 filósofos. ¿Cuántos ha habido a lo largo de la historia de la filosofía? Es decir, en más de 2,500 años, ¿cuántos han pretendido ser filósofos? Y de ellos, ¿qué nombres conocemos? Hay algunos que quizás están en estos diccionarios de filosofía, en estas enciclopedias, y cuando se topa uno con el nombre dice, ¿y este quién es? ¿Quién es este Wittgenstein? ¿Quién es este Chiche? Ah, pero sí, Platón, ese sí suena, Platón. Estoy bromeando un poco, obviamente. Pero a lo mejor no es tanta broma. Es útil porque el deseo de la sabiduría nos conducirá al reino perpetuo. 4. Es el más alegre porque no es amargo su trato ni tediosa su convivencia, sino alegre y feliz. Y está citando aquí al libro de la sabiduría de la Biblia, el capítulo 9, versículo 16. No es amargo su trato ni tediosa su convivencia, sino alegre y feliz. Es que, en verdad, los demás nos pueden ver como seres muy aburridos a los filósofos. Pero esto da una alegría, una felicidad, sobre todo cuando empiezas a entenderlo, cuando empiezas a asemejarte. Cuando tu pensamiento empieza a ser semejante al pensamiento de estos grandes hombres, o grandes mujeres, porque ya quisiera yo asemejarme al pensamiento de Hildegard von Bingen o de Sor Juana Inés de la Cruz. De otras quizá no, pero que también son grandes pensadoras. Guillaume de Gouges, Simone de Beauvoir, etc. Pero da una alegría, da una felicidad. Y entonces quieres más. Y entonces dices, quiero vida, quiero una contingencia tal que no sé qué virus, no virus biológico, sino virus cibernético, que envirule todos los sistemas posibles de internet para que ya no haya clases en línea y entonces poderme entregar de lleno a esto. ¡Qué felicidad! ¿Cuál es la intención del autor entonces? Confiando, pues, en estos principios que nos ha dado, dice, para proseguir el oficio del sabio, aun cuando éste exceda las fuerzas humanas, nuestro fin es manifestar la verdad que profesa, agárrense algunos, no les va a gustar esto,
manifestar la verdad que profesa la fe católica hasta donde nos sea posible y eliminar los errores opuestos. ¡Pum! Aquí ya muchos de los que me están viendo dirán, cierro el libro, apago la compu, esto ya se echó a perder. Tenía que entrar a Santo Tomás con su cuchara de fe católica. Me adelanto un poco. Santo Tomás va a decir, esto lo he dicho en algún otro video, Santo Tomás va a decir que para poder refutar al enemigo tienes que conocerlo. Antes de cerrar el libro y volverte a ver memes, vamos a ver qué nos va a decir Santo Tomás. Oye, porque apostarle a este panfleto para demostrar la verdad que encierra en sí la fe católica y poder pues enfrentar los demás errores, quiere decir que Santo Tomás no fue que tuviera una fe ciega, no fue que pusiera puros amén, amén, amén a cada meme que apareciera en su vida. Gracias a Dios no había memes en tiempos de Santo Tomás. Eso no es la fe católica. La fe católica no es darle amén a todo lo que se diga porque suena piadoso. Vamos, no es amén ni siquiera cuando lo dice una autoridad eclesiástica. No, eso no es lo que quiere Santo Tomás. Al contrario, Santo Tomás va a ver la necesidad incluso, y esto lo quiero subrayar, Santo Tomás va a ver la necesidad incluso de refutar los errores así vengan del mismo sujeto que se las da de soberano pontífice. A ese grado llega Santo Tomás. O sea, la verdad de la fe católica no es un dogmatismo. Para Santo Tomás, la fe católica no es un dogmatismo. Incluso refuta la prueba ontológica de San Anselmo por eso, porque San Anselmo está dando un salto de lo lógico a lo ontológico, que dice, a ver, momento, ahí me estás haciendo trampa. El hecho de que tú pienses en aquel ser mayor que lo cual nada pueda ser pensado y me digas que por eso existe, porque es lo máximo que se puede pensar, ahí hay una trampa. Estás haciendo un argumento lógico y me quieres afirmar una realidad ontológica. Y le va a decir a San Anselmo, bueno, no se lo dice porque no lo conoció, pero tratando el argumento va a decir, eso no se vale. Entonces, no nos espantemos cuando dice que nuestro fin es manifestar la verdad que profesa la fe católica hasta donde nos sea posible y eliminar los errores opuestos. Sigo leyendo, y lo expreso así, sirviéndome de las palabras de Hilario, es decir, de San Hilario de Poitiers. Soy consciente de que mi papel principal en la vida con respecto a Dios es que mi palabra y mis sentidos hablen de Él. Y si Dios es el ser, entonces el papel principal de nuestra vida con respecto al ser es que la palabra y los sentidos hablen del ser. Capítulo 3 del libro primero de la Summa Contra Gentiles. ¿De qué manera es posible manifestar la verdad divina? Bueno, aquí va a entrar, este capítulo es un poco más largo y sin embargo yo lo voy a hacer un poco más corto. Va a entrar al problema de lo que llamamos la verdad, porque para Santo Tomás queda muy claro que hay la verdad y hay verdades. Es verdad que 2 más 2 suman 4, eso es verdad. Pero eso no es la verdad. Es verdad que me estoy iluminando con luz eléctrica, pero eso no es la verdad. La verdad
así en mayúsculas y en absoluto, es solo una, y de la cual depende, por analogía, que todo lo demás que llamamos verdad lo sea o no. Entonces, el problema es cómo manifestar esa verdad, la verdad. Dice, sin embargo, no toda verdad puede manifestarse de la misma manera. Y así es propio de un hombre disciplinado solo tratar de captar la verdad en cuanto lo permite la naturaleza del objeto, como dice el filósofo en la Ética, libro primero, capítulo primero, y Boecio en el libro de la Trinidad, capítulo segundo. Por ello es necesario buscar primero el modo como es posible llegar a una verdad que nos hemos propuesto. Bueno, aparte de todo, aquí ya vemos que Santo Tomás no está hablando a ciegas, se ha estudiado muy bien a su Aristóteles y por lo pronto ya también sabemos que se estudió a San Hilario de Poitiers y también que se estudió a Boecio. Esto es lo que hace a un filósofo distinto de un demagogo o de un charlatán. Algunos se las dan, no sé, de kantianos o de hegelianos o de tomistas. Y ya leíste la obra completa de Kant, de Hegel o de Tomás y la entendiste. A Vicena le tuvo que dar 40 lecturas a la metafísica para decir ya la entendí. Por eso es que yo no me voy a atrever a exponerles la Summa contra Gentiles, porque yo qué sé de Santo Tomás. Por eso quisiera yo esa pandemia cibernética que me diera tiempo para leer a Santo Tomás. Pero dice entonces, es propio de un hombre disciplinado tratar de captar la verdad en cuanto lo permite de la naturaleza de un objeto. Es decir, el médico quizá no sepa muchas verdades de economía, de política, de moda o de música pop. Pero si el médico es disciplinado, tratará de captar la verdad en cuanto lo permite la naturaleza de la medicina. Y entonces, si yo quiero saber algo acerca de un problema, por ejemplo, de una epidemia, no le voy a preguntar, así sea el presidente de la República o el sumo pontífice de la Iglesia Católica, sobre esa cuestión, porque ellos sabrán o dicen que saben, pues, del gobierno de la República y del gobierno de la Iglesia. Pero a mí me interesa lo que diga el médico. Ahí está la verdad. Y mucho menos lo que diga una publicación en una red social. El hombre disciplinado trata de captar la verdad de la naturaleza del objeto. Ahora, respecto a la verdad que confesamos acerca de Dios, sigo leyendo. Este modo es doble. Hay ciertas verdades divinas que totalmente exceden toda capacidad de la razón humana, como el hecho de que Dios es uno y trino, y otras que también puede captar la razón natural, como la existencia misma de Dios. Entonces nos está diciendo Santo Tomás, el asunto de la verdad última, de la verdad máxima, de la verdad absoluta, no es fácil. ¿Por qué? Porque puede exceder totalmente la capacidad de la razón humana. Y es ahí donde entraría el recurso de la fe. Pero, nos va a decir también Santo Tomás, no podemos quedarnos solamente con la fe. La razón tiene que
ordenarse a la adquisición de esa verdad, que mientras no lo logre, está sustentada por lo pronto por un presupuesto de fe. Ahora, no quiere decir que vayamos o no a alcanzarlo. Lo importante es el ejercicio que estamos haciendo. Y de que hay diferentes niveles de entendimiento o de intelecto, le queda claro a Santo Tomás, y esto ya lo dicen muchos filósofos no cristianos. Además podemos deducir, sigo leyendo, además podemos deducir lo mismo considerando que los diversos grados, vuelvo a leer. Además podemos deducir lo mismo considerando los diversos grados de inteligencia, pues entre dos personas de las cuales una capta mucho mejor lo más sutil, aquella cuya inteligencia es más elevada, puede captar muchas cosas que la otra no puede. Por ejemplo, un campesino es incapaz de comprender muchas consideraciones sutiles que entiende el científico. Y habrá cosas que el campesino capte con mucha mayor facilidad de lo que lo capta, por ejemplo, un ingeniero, etc. Entonces hay ciertas capacidades intelectuales. Ahora, de lo que se trata es de reconocer que entonces la búsqueda de la verdad va a requerir, por un lado, el reconocimiento de capacidades intelectuales superiores, pero por otro, el esfuerzo humilde de decir, ahora no lo entiendo, ahora no lo acepto, pero no quiere decir que no sea así. El ateo puede decir con toda honestidad, ahora no entiendo que Dios exista. No veo los argumentos para afirmar la existencia de Dios. Pero no quiere decir que yo esté en lo cierto. Voy a procurar ver qué dicen los que apuestan por la existencia de Dios, y quizá encuentre el error en su razonamiento, o quizá acabe yo entendiendo por qué afirman la existencia de Dios. El capítulo 4 es muy interesante porque va a volver a recurrir a algo que parecería que rompe el contexto que estamos queriendo tener de pura razón, la razón filosófica. Lo intitula: «Fue conveniente que se propusiera a los hombres, para ser creída, la verdad divina que puede conocer la razón natural». Y aquí es lo que va a explicar aquello que se concluía en el capítulo 3 anterior. Dice, existen dos tipos de verdades divinas, unas accesibles a la razón natural y otras que superan todas sus capacidades. Y ambas le han sido propuestas convenientemente al hombre para ser creídas. Esto nos remonta, y también quizá esto pueda escandalizar a alguien, pero esto nos remonta a una postura de una doctrina bastante antigua que fue el gnosticismo. El gnosticismo tuvo muchísimas ramificaciones, gnosticismo valeriano, gnosticismo basiliano, etc. Pero hubo un gnosticismo cristiano. Y el punto es que grandes autores cristianos, gnósticos, apuestan a que para alcanzar la sabiduría tenemos que partir de la fe. Este binomio pistis-sofía, cuyo puente de conexión es la gnosis, el conocimiento. Y es que efectivamente, yo necesito creer que existe algo para poderlo llegar a conocer. En el momento en que yo ya lo conozca, mi situación epistémica de pistis, de creencia,
pasará a una condición suprema de Sofía, de sabiduría. Ahora lo sé. Por ejemplo, ¿no estarían los investigadores de las grandes universidades buscando una vacuna contra el coronavirus que ahorita nos está azotando a toda la humanidad, si no creyeran, si no tuvieran fe en que se puede lograr esa vacuna? ¿Ya vieron la vacuna? ¿Ya la conocen? No. Pero tienen fe. Creen. Hay una creencia firme de que existe. Una creencia que les ha sido revelada por una serie de manifestaciones previas. Porque lograron la vacuna contra la influenza. Y lograron la vacuna contra la rabia. Y la vacuna contra la tuberculosis. Y la vacuna contra tantas otras enfermedades. Es decir, se les ha manifestado, se les ha revelado convenientemente verdades que les permite apostar desde la fe que van a encontrar la vacuna del coronavirus o contra el coronavirus. Ahora estamos hablando aquí de verdades divinas. Unas son accesibles a la razón natural. Y esas son las que va a alcanzar el filósofo. El filósofo cuando hace un verdadero ejercicio de filosofía, va a llegar a asentir, a decir sí a ciertas verdades que en principio parecían verdades de fe. Entre otras, la existencia misma de Dios. Y otras, llegará el momento en que no lo logre. Pero no dirá, entonces eso no es verdad. Lo que tendrá que decir es, no lo he logrado. Hay entonces aquí, para la mente humana, para el intelecto humano, una serie de obstáculos, de inconvenientes, de dificultades que impiden el conveniente conocimiento de estas verdades, y las va a mencionar así rápidamente. Primero, que pocos hombres llegarían a conocer estas verdades si no se les revelara. Es decir, la revelación está ahí como una especie de aliciente para la búsqueda. De otra manera, si no se hubieran revelado estas verdades, nadie buscaría nada. Unos no pueden hacerlo porque su misma disposición física no se los permite y están naturalmente impedidos. Pues sí, hay que reconocerlo. Podemos tener impedimentos físicos, verdaderamente físicos, como ciertos daños en nuestros sentidos o daños cerebrales que pueden venir de nacimiento o por un accidente. Se daña la corteza cerebral, se daña una cierta región del cerebro que nos va a dejar impedidos de ciertos conocimientos. Ni modo, pero pues eso es una realidad. Otros se ven impedidos por las necesidades de la vida, que puede ser la vida familiar, como él dice. Yo mencionaba hace un momento que quisiera poder tener el tiempo. Pues el padre de familia que tiene que trabajar para llevar el sustento a su hogar y que además pues el empleo que ha conseguido no le deja mucho tiempo libre, es demasiado cansado, y llega y se encuentra con que uno de sus hijos está enfermo y lo tiene que llevar al hospital y lo van a dejar internado y entonces hay que quedarse a cuidarlo en la noche y al otro día ir a trabajar y tiene que ir por los medicamentos y pum, 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 pum. ¿Cuándo se va a sentar a investigar sobre las grandes verdades? Ahí hay un impedimento también por el género de vida. Las cosas temporales pues le van a impedir la contemplación de las cosas eternas. A otros se los impide, y lo dice tal cual Santo Tomás, la pereza. Ay, no, por favor no me vayas a poner a leer esto.
Bueno, pues no lo leas. No vas a llegar a ningún conocimiento. Tienes el tiempo, tienes la capacidad intelectual, tienes el recurso material, pero hay que flojera. Ay, no, ahorita no. No, mañana. No, mejor, la verdad es que no. No lo voy a leer. ¿Para qué te miento? No lo voy a leer. Bueno, pues eso es pereza. Y entonces, dice Santo Tomás, es tan misericordioso Dios, que para los impedidos físicamente, para los impedidos por su género de vida o incluso para los perezosos, Dios ha permitido que se revelen ciertas verdades divinas. Que es tanto como decir, mira, ándale, ahí está ya el conocimiento dado, digerido, masticado, para que ya no tengas que hacerle más vueltas. Ahora, hay otro inconveniente y es que, cito, aún los mismos que llegaran al conocimiento de dicha verdad no podrían hacerlo sino después de mucho tiempo, y esto por varias causas. Una, por la profundidad de dicha verdad, que exige para ser captada un largo ejercicio del intelecto humano para hacerse idóneo, y otra que, como ya se ha dicho, para llegar a tal verdad se requieren muchos conocimientos previos, y finalmente que durante el tiempo de la juventud la mente está menos dispuesta para captar tan elevada verdad. Entonces dice Santo Tomás, pues hay muchos inconvenientes como para que todos pudieran llegar por sus solas fuerzas a la verdad. Y es por eso que fue conveniente que se propusiera a los hombres para ser creída la verdad divina. Pues sí, porque no íbamos a poder nosotros solos. Capítulo 5. Convenientemente, la fe propone al hombre para que las crea aquellas verdades que éste no puede investigar por su razón. Va ligado al capítulo anterior, por lo tanto no me alargaré mucho en comentar esto. Va a llegar un límite, hay un límite último en la capacidad del entendimiento humano, como en todas las capacidades humanas. Sí, siempre hay la posibilidad de romper un cierto récord, pero finalmente habrá un límite de ya no más, o al menos para superar ese límite quizá tendrán que pasar muchísimos años que no son los de la vida humana del individuo. Entonces, como el fin principal del intelecto sumo, del intelecto primero, del intelecto que puso en marcha el mundo, del intelecto que creó todas las cosas, como su fin es que nosotros accedamos a esa verdad. Pero por toda una serie de inconvenientes que nos ha dicho ya en el capítulo 4, no podemos llegar. Y porque además la vida humana, como consecuencia de los errores que ha ido cometiendo como humanidad, implican enfermedad, implican muerte, posiblemente no todos lleguemos inmediatamente, por mucho esfuerzo que hagamos, al conocimiento de las verdades. Entonces, convenientemente la fe propone al hombre, para que las crea, aquellas verdades que este ser humano definitivamente, dejado como individuo, como especie, no va a lograr alcanzar. Es posible que se achaque a ligereza el aceptar una verdad de fe. Ay, por favor, soy filósofo, soy científico, tengo suficiente capacidad racional como para decirte, sí lo creo. No lo estás aceptando a la ligera. Dice el capítulo 6, no es ligereza asentir a las verdades de fe, aun cuando supere la capacidad de nuestra razón.
Quienes se adhieren a la fe, aunque la razón humana no experimente su objeto, no lo hacen por ligereza, como siguiendo cuentos de inexpertos. Es que esta es una de las acusaciones más fuertes que se hacen, que sí, sé que están a veces muy bien fundadas, pero este es el reproche que se le hace a las personas que tienen fe. Ah, es que está siguiendo cuentos de inexpertos. Hoy dicen, está siguiendo cuentos de curas. No, momento. La fe, como la entiende Santo Tomás, no son cuentos de curas, no son cuentos de inexpertos. La sabiduría divina se ha dignado revelar a los hombres sus divinos secretos no a través de cuentos de curas. Esto lo estoy añadiendo yo, sigo leyendo. Y manifestó su presencia y la verdad de la doctrina y de la inspiración con argumentos convincentes, y para confirmar aquello que supera el conocimiento natural, usó de muchas obras que sobrepasan la capacidad de la naturaleza. Esto sucedió, por ejemplo, con lo que llamamos ordinariamente los milagros. Ahora, ¿qué son los milagros? Los milagros son como tal una serie de manifestaciones de un poder, de una inteligencia, de una realidad que rompe con el orden natural y común de las cosas, que pueden ser en muchos casos, y esto es lo que le da a veces un carácter siempre muy optimista, muy positivo al milagro, pueden ser, por ejemplo, las curaciones, la resurrección de muertos, la multiplicación de panes, etc. No, pero milagro es cualquier cosa que altera el orden natural y común de las cosas. Y también así se manifiesta la existencia de Dios, como pueden ser, por ejemplo, pues las plagas que azotaron Egipto, la muerte repentina de ciertas personas, ya sea que se los tragó la tierra, que cayeron muertos, que lo que sea, sin ninguna razón natural. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Considerando la eficacia de esta prueba, y no por la fuerza de las armas, ni por la promesa de placeres, y lo que es admirable, en medio de las persecuciones de los tiranos, una innumerable multitud, no solo de gente sencilla, sino también de sabios, se entregó a la fe cristiana, a pesar de que en ella se predican verdades que están sobre todo entendimiento humano. Se coartan las pasiones carnales y se enseña a menospreciar los valores de este mundo. Y esto es algo que le admira a Santo Tomás y que nos debe de admirar a nosotros. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de las verdades divinas reveladas? Que no solamente gente sencilla, sino grandes sabios, Santo Tomás, Pascal, Leibniz, innumerables, grandes matemáticos, grandes científicos, acaban abrazando esa fe. Y eso además de que no se les ha convencido por las armas, ni se les ha prometido placeres, sino más bien al contrario, se les amenaza con persecuciones, con la muerte. ¿Qué hay? Pues lo que hay es que esas verdades, cuando se estudian a profundidad, resultan totalmente convincentes, totalmente adecuadas a una argumentación lógica, racional. Y es el momento en que no puede el hombre más que neciamente negarlo. El hombre no puede negar cuando las cosas ya son fehacientes, son claras. Por eso no es ligereza. Claro, sí es ligereza asentir nomás así por fe y decir, sí, claro.
Es que hay un ritual en el que se están bebiendo la sangre de los niños. Ah, sí, ay, qué terrible, ¿no? Ay, que los metan a la cárcel. Oye, no, primero investiga. Sí es ligereza, así. Pero las verdades de la fe que superan el entendimiento no se aceptan así. Quien cree que en este caso concreto, quien cree que la fe católica es aceptar cuentos de curas, no ha entendido de qué se trata la fe católica. Y quien cree que la fe de un judío que llega a contar los pasos, que llega a negar el uso de ciertos aparatos eléctricos, es fanatismo, no ha entendido la fe judía. El que cree que es un sometimiento salvaje e inhumano traer a la pobrecita mujer envuelta hasta los ojos con un trapito y no ha entendido de qué se trata la fe islámica. Es que ¿cómo aceptan eso? Es que ¿cómo no te has acercado a estudiar eso para ver por qué lo aceptan? Capítulo 7. La verdad racional no es opuesta a la verdad de la fe cristiana. Y esto es uno de los postulados más importantes, más nucleares, más centrales de todo el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. La verdad racional no es opuesta a la verdad de la fe cristiana. Y esto lo ha sido en realidad desde el principio. Esto es lo que alegaba San Justino Mártir en sus apologías ante los romanos. Entiendan, les decía, que el cristiano está venerando al Logos, porque Jesús, el Mesías, que lo es para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, es su Mesías, para nosotros es el Logos divino encarnado. Por eso la verdad racional, es decir, la verdad lógica, no es opuesta a la verdad de la fe cristiana, no es opuesta a la verdad de la fe en el Logos. Dice, aunque la verdad de la fe cristiana exceda la capacidad de la razón humana, sin embargo, las verdades que ésta conoce no se oponen a las de la fe. Y va a dar 4 puntos por los cuales la verdad racional no se opone a la verdad de la fe cristiana. Primero, consta que los primeros principios innatos en la razón natural son verdaderos, de tal manera que ni siquiera nos es posible admitir su falsedad. Tampoco puede tenerse como falso lo que se cree por fe, pues han sido tan evidentemente confirmados por Dios. Hay ciertos principios innatos, de esto ya hablaba San Agustín y de esto hablará después Descartes y lo habla de experiencia. Hay cosas que no nos han enseñado y que son innatas en nosotros y que no son instinto, porque aquí hay que hacer la diferencia, sino son nociones racionales. Desde una lectura antropológica del libro del Génesis queda muy claro. ¿Por qué Adán y Eva después del pecado se esconden de Dios? ¿Por qué cubren su desnudez? Dios no les había todavía dicho que habían hecho algo malo. Mucho menos, y eso Dios nunca lo dijo, que estuviera mal el estar desnudos. Pero ellos sienten que algo está ya mal, que se cometió una transgresión, que se tienen que esconder de Dios. Lo perciben, razonan y dicen, no, Dios nos mandó no comer del árbol, comimos del árbol, escondámonos de Dios. Así de simple.
Un silogismo así de simple. Y eso es innato. Y eso pasa con el ser humano. El niño hace una travesura, al principio son travesuras. El niño hace una travesura, pero de pronto percibe, sin que nadie se lo haya dicho, que esa travesura no es tan travesura, que esa travesura es una maldad. Y lo va a encubrir, y lo va a disimular, y lo va a evitar. Aún el más infiel, el más hereje, el más ateo, el más apóstata, en ciertas situaciones extremas, invoca a un poder de lo alto, a un poder superior, a un poder más allá de sus fuerzas. Y lo puede disfrazar de muchas cosas, lo puede disfrazar de buena vibra, de movimiento de los astros y de las constelaciones, de la fuerza cósmica, de lo que tú quieras. Pero percibe que solamente una fuerza externa y superior lo puede sacar de esa situación extrema, límite que está poniendo o que ya puso a prueba sus capacidades y que él ya no es capaz de resolver. Ya, todas mis opciones se acabaron. Dios mío, ayúdame. Punto. Segundo, además, lo que se enseña al discípulo contiene la ciencia del maestro, a no ser que éste enseñe con mentira, lo que no se puede sospechar de Dios. Y el conocimiento de los principios naturales evidentes nos ha sido dado por Dios, que esto va a tener que ver con lo que después Descartes llamará el famoso genio maligno. Es que hay un genio maligno que me quiere engañar, pero de pronto se da cuenta Descartes que esto no es posible. Dios no puede ser un genio maligno. Tercero, se añade que nuestro conocimiento no puede llegar al conocimiento de la verdad cuando se encuentra perplejo entre razones contrarias. Y así, si Dios nos inspira conocimientos opuestos, impediría que nuestro conocimiento llegara a la verdad. Pero Dios no va a hacer esto. Es decir, precisamente para evitar la perplejidad, es que la verdad racional va a coincidir con la fe cristiana. Este problema ya se lo había presentado Maimónides y, otros filósofos árabes también, tanto judíos como árabes, el problema de la doble verdad. Dice Santo Tomás, es que no hay problema de la doble verdad. La verdad racional, cuando es verdad, así decía mi abuelita, cuando es verdad verdadera de Dios verdadero, no puede contravenir con la verdad cristiana. Porque la verdad cristiana revelada es verdad verdadera de Dios verdadero. Y la verdad a la que llega el intelecto rectamente dirigido, pues también es verdad verdadera. Finalmente, no pueden cambiarse las cosas naturales mientras permanezca inmutable la naturaleza. Y no pueden darse simultáneamente opiniones contrarias sobre un mismo objeto en el mismo sujeto. Claro, cuando yo he llegado a la verdad de que eso es un árbol, esto es un perro y esto es agua, no va a cambiar de pronto y me voy a voltear y de pronto, ya no es agua, ahora es una piedra. Ya no es árbol, ahora es un refrigerador. Eso no sucede. Entonces, la verdad es inmutable, la verdad permanece mientras permanezca la naturaleza, y la naturaleza permanecerá mientras el autor de la misma la haga permanecer. Entonces, una vez que se alcanza la verdad y esta verdad coincide tanto la verdad revelada como la verdad conocida, pues ya no hay posibilidad de dudas. Y entonces el logos humano bien dirigido, bien ordenado y bien gobernado llega a las mismas verdades que la fe cristiana ha revelado
para ayudar al hombre a la consecución de la verdad última. Capítulo 8. ¿Cómo se relacionan la razón humana y la fe? Este es un capítulo muy breve y dice: debemos advertir que las cosas sensibles, principio del conocimiento de nuestra razón, contienen en sí algún vestigio de imitación divina, aunque tan imperfecto que por sí solo es incapaz totalmente de descubrirnos la sustancia del mismo Dios, pues los efectos tienen alguna semejanza con sus causas, puesto que el agente produce algo semejante a sí. Podría sonar quizá un eco un tanto platónico, lo cual tampoco es que esté mal, en el sentido de que entonces todo cuanto percibimos a través de los sentidos, sea la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, cualquiera de los sentidos, y que además aquí ya está lanzando una pequeña probadita de lo que será su teoría del conocimiento, que es eminentemente realista aristotélica, es decir, nada viene al intelecto si no pasa primero por los sentidos. Los sentidos sí son fuente fidedigna de conocimiento. En fin, dice, estas cosas sensibles, que son el principio de nuestra razón, contienen un vestigio de imitación divina. ¿Cuál es este vestigio de imitación divina? Pues lo que ya en otro momento podemos afirmar con un poco más de precisión filosófica, pues es la analogía del ser. Es decir, todo lo que percibe nuestros sentidos, esta pared, la mesa, la luz que entra por la ventana, me está hablando de que son algo, de que es luz, de que es pared, de que es mesa, y por lo tanto tienen un vestigio del ser, un vestigio de imitación divina, porque si Dios es el ser, en el momento en que estas cosas son, tienen este vestigio de imitación del ser. Aunque tan imperfecto es este vestigio, que por sí solo es incapaz totalmente de descubrirnos la sustancia del mismo Dios, que esto sería precisamente uno de los argumentos más importantes contra el panteísmo. Hay un vestigio, no está el ser ahí, porque sería absurdo decir, no sé, que en esta batería ya agotada, como es batería, entonces aquí está el ser. Y si Dios es el ser, entonces esta batería es Dios. No, eso es absurdo, totalmente absurdo. Aquí hay un vestigio tan imperfecto que por sí mismo, si esto fuera lo único que existiera en el universo, yo no podría con esto conocer ni de chiste a Dios. Si esto fuera lo único que hubiera en el universo, obviamente aparte de mí, si no, no habría un objeto de conocimiento y un sujeto cognoscente, pero si yo fuera el único sujeto cognoscente y esto es el único objeto cognoscible en el universo, yo caería en un enorme error, porque entonces reduciría todo el ser al ser de esta batería y diría Dios sigue batería, es decir, Dios o la batería son lo mismo. No, afortunadamente la pluralidad de los seres nos permite distinguir que ninguno de ellos agota este vestigio de la imitación divina. Entonces, ¿cómo se relaciona la razón humana a la fe? Es útil que la mente humana se ejercite en tales razones, aunque sean débiles, con tal de que no presuma llegar a comprenderlas o a demostrarlas. Y es que puede darnos una gran alegría poder alcanzar algún destello de la verdad sobre las cosas más altas, aun cuando sea mediante una consideración pequeña y débil.
Entonces la razón humana se relaciona con la fe en el sentido de que vamos alcanzando poco a poco ciertas luces de entendimiento acerca de la verdad que ya está contenida en la fe. Pero como no podemos todavía alcanzar la totalidad de ese conocimiento, siempre quedará esa parte aún desconocida como objeto de nuestra fe. Capítulo 9, que será el último que comentemos en esta sesión. Del orden y método que seguiremos en esta obra. Ya nos dijo entonces en términos muy generales su objetivo, que es demostrar que las verdades de la fe cristiana son verdades que pueden ser aceptadas por cualquiera que tenga una recta intención de conocer la verdad y tenga un desarrollo intelectual suficiente como para conocerlas. Y ahora nos va a decir entonces el orden y el método que va a seguir en la obra. Será evidente que el esfuerzo del sabio debe dirigirse a descubrir, por una parte, los dos tipos de verdades divinas, es decir, aquellas que sí se pueden llegar a conocer y aquellas que siempre van a quedar inalcanzables más que por la fe. Y por otra, a deshacer los errores contrarios, que esto es algo que ya nos había dicho y que ahorita está reiterando. Porque evidentemente el conocimiento de la verdad va a destruir muchos errores. Simplemente hay que recordar a Copérnico o a Galileo. Les costó. Vaya que les costó. Pero esa es la tarea del sabio. Y sostener y afirmar, aún contra todo un cuerpo de conocimiento que se tiene hasta ese momento como verdadero, por certero que sea, enfrentarlo y decir, pues no. Y entonces el sistema de verdades particulares de una ciencia se puede resquebrajar porque resulta que muchas de esas certezas encierran errores. Y esto es lo que pretende, primero con esta obra, pero pretende decirnos que es la tarea de la filosofía. Deshacer los errores contrarios. Y hablo de dos tipos de verdad, de los tipos cuales uno puede alcanzarse por la razón y el otro le excede, ya lo dijimos. Y tal doble tipo depende no del mismo Dios, en quien solo se da una verdad única y simple, la verdad del ser, sino de parte de nuestro conocimiento que puede buscar las verdades divinas de diversas maneras. El modo particular de convencer al adversario que sostiene una verdad contraria, y aquí también sé que entonces muchos van a refunfuñar y se van a lamentar de estar perdiendo su tiempo con Santo Tomás. Oigan lo que va a decir. El modo particular de convencer al adversario que sostiene una verdad contraria es por la autoridad de la Sagrada Escritura, confirmada por los milagros, porque no podemos creer en lo que supera la razón humana, a no ser por revelación divina. Detente, Tomás. ¿Cómo que la revelación divina? ¿Cómo que la Sagrada Escritura? ¿Cómo que la autoridad? O sea, vamos a caer en falacias por argumento de autoridad. Y vas a decir que no hay explicación para los milagros y que todo es... Bueno. Dice, a renglón seguido, sin embargo existen para manifestar dicha verdad algunas razones de congruencia que pueden aducirse para ejercicio y alegría de los fieles, aun cuando no sirvan para convencer al adversario, porque la misma insuficiencia de la razón
más bien los confirmará en su error al estimar que nosotros damos a la fe nuestro sentimiento llevados por tan débiles razones. Es decir, en realidad aquí lo que se va a hacer es deslindar, por decirlo así, los territorios, los campos. El fiel aceptará esos argumentos, dice, incluso con alegría. El infiel rechazará esos argumentos, pero incluso menospreciará a los que creen en esos recursos. Pero esto es el primer paso del método, es como para definir los campos, de qué lado estás. Enseguida, procediendo con el método que acabamos de exponer, haremos el intento de manifestar primero aquella verdad que la fe profesa y la razón investiga. Y para ello aduciremos razones, unas demostrativas, otras probables, sacando algunas de los escritos de los filósofos y los santos, por las cuales podamos exponer la verdad y convencer al adversario. Es decir, ok, ya me dijiste que no vas a creer en milagros, que no vas a creer en las verdades reveladas en la Escritura, pues ahí te van las pruebas, los argumentos que han presentado los filósofos y los santos, más allá de la sola revelación, es decir, ya con el ejercicio racional de una argumentación que demuestran esas verdades. Pero ahí no termina. Tratando pues de investigar por medio de la razón cuanto la razón humana nos puede llegar a descubrir acerca de Dios, iremos paso a paso de la manera siguiente. Primero consideraremos aquellas cosas que convienen a Dios en sí mismo. Es decir, vamos a ver qué realmente es lo que tenemos que entender cuando hablamos de Dios. Vamos a poniéndonos de acuerdo, porque a lo mejor estoy diciendo Dios, 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 y tú estás entendiendo una cosa y yo estoy entendiendo otra. Vamos a considerar primero qué cosas convienen a Dios en sí mismo. Enseguida, sobre las criaturas en cuanto proceden del mismo. ¿A qué le vamos a llamar criatura? ¿A qué le vamos a llamar aquello creado por Dios o resultado de la acción de Dios? Y finalmente, sobre la orientación de las criaturas a Dios como a su fin. Es decir, cómo estas cosas que no son Dios están orientadas a eso que es Dios. Y entre todas las cosas que podemos considerar acerca de Dios, hemos de comenzar poniendo en ello el fundamento necesario de toda la obra, por considerar cómo se demuestra que Dios existe. Si no hiciéramos esto, se vendría por tierra toda consideración acerca de las cosas divinas. Es decir, entonces se va a poner primero en claro qué es esto que llamamos Dios y luego cómo se puede demostrar la existencia de ellos. Es decir, el fundamento de una teodicea, demostrar la existencia de Dios ante el tribunal de la razón humana. Hasta aquí apenas los primeros 9 capítulos del primer libro, es decir, esto, respecto a esto, pero ya nos da una idea entonces de cómo va a ir trabajando Santo Tomás en esta suma contra los gentiles. Les agradezco como siempre el favor de su atención. No dejen de suscribirse a Simposio tanto en YouTube como en Facebook. Denle like, compartan, ya que pues es tarea del filósofo compartir el conocimiento. Que Dios los bendiga y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.